Alejandro era hijo de Filipo, rey de Macedonia, y desde muy joven demostró tener espíritu de guerrero. Su padre obtuvo muchas victorias brillantes, pero en lugar de regocijarse por ellas, Alejandro decía a sus amigos: mi padre seguirá conquistando hasta que vosotros y a mí no nos quede nada extraordinario por hacer. Nunca le importaron los placeres ni las riquezas, sino que tenía sed de gloria y por tanto esperaba heredar un reino sumido en guerras para poder ejercitar su valor. La educación de Alejandro estuvo a cargo de varios maestros, pero Leonidas fue el que los dirigió a todos. Lisímaco fue su principal preceptor, pero no era un hombre bueno ni capaz. Por eso pronto, Filipo consiguió los servicios de un gran filósofo, porque la siguiente circunstancia lo convenció de que su hijo era digno de todo beneficio. El relato es el siguiente. Un caballo llamado Bucéfalo fue ofrecido a Filipo por la suma de un dinero, y el rey, con el príncipe y muchos otros fueron al campo para ver la maniobra con el animal, pero el caballo resultó ser tan feroz que ninguno de los que estaban presentes se atrevió a montarlo. Filipo se disgustó de que alguien le hubiera traído semejante animal y ordenó enojado que se lo llevaran. Alejandro, por el contrario, estaba tan encantado con las buenas cualidades del caballo y exclamó: están perdiendo por la falta de habilidad y espíritu para manejarlo. Y Filipo al principio no se dio cuenta del muchacho, que hizo varias observaciones similares. Y al final dijo: joven, criticas a tus mayores como si supieras más que ellos o pudieras manejar mejor el caballo. Claro que podría, respondió el príncipe. Si no supieras montarlo, ¿qué perderías por tu temeridad? Pagaré el precio que pidan por él. Todos se rieron, pero después de obtener el permiso de su padre, Alejandro corrió hacia el animal y agarrando las riendas, volvió la cabeza hacia el sol. Lo hizo porque había observado que su sombra, en continuo movimiento, molestaba a Bucéfalo. Luego habló suavemente al animal y lo acarició suavemente hasta que se calmó, después de lo cual saltó suavemente sobre su lomo y se sentó. Una vez hecho esto, tiró suavemente las riendas y Bucéfalo avanzó sin usar látigo ni espuela. Filipo y su cortesano lo miraban en un silencio tan ansioso, pero cuando el príncipe dio la vuelta al caballo y regresó directamente al lugar de donde había partido, fue recibido con fuertes gritos, mientras que el padre, con lágrimas en los ojos, lo abrazó y le dijo: oh hijo mío, busca otro reino digno de tus habilidades, porque Macedonia es demasiado pequeña para ti. Fue inmediatamente después de esto cuando Aristóteles, el más célebre y erudito de todos los filósofos, fue contratado para instruir a Alejandro. El muchacho pronto aprendió a amar a su maestro, casi tanto como a su propio padre, y años después diría: de mi padre recibí la bendición de la vida, pero de Aristóteles la bendición de una buena vida. Así Alejandro nació con un amor por el estudio que nunca lo abandonó hasta el final de su vida. Sin embargo, más tarde empezó a verle con recelo, no hasta el punto de causarle daño, pero el efecto de antes ya no era como el del principio, y esto los distanció. Sin embargo, el amor y la pasión por la filosofía que se habían implantado en él nunca se borraron. Después, cuando tenía 16 años, su padre se fue de casa en una expedición contra Bizancio y lo dejó como regente de Macedonia y guardián del sello real. No permaneció inactivo, sino que sometió a una tribu rebelde, tomó por asalto su ciudad principal, estableció allí una colonia mixta y llamó al lugar Alexandrópolis en su honor. También tomó parte de Queronea en la batalla contra los griegos, y se dice que fue el primero en lanzarse contra el batallón sagrado de los tebanos. Tales acciones, como es natural, Filipo sentía un amor extraordinario por su hijo, hasta el punto de regocijarse de que los macedonios llamasen rey a Alejandro y general a Filipo. Después Plutarco menciona una serie de momentos en donde Filipo duda de entregarle el reinado a Alejandro, y esto es debido a los matrimonios y amoríos de Filipo, y que de alguna manera provocaban problemas fuertes. Por ejemplo, Olimpiade, que era una mujer celosa, siempre hacía enojar a Alejandro. Y otro conflicto fue el que generó Átalo, que era tío de Cleopatra. Borracho después del banquete, exhortó a los macedonios
a que pidieran a los dioses que naciera de Filipo y de Cleopatra un sucesor legítimo del reino. En esto Alejandro, encolerizado, le dijo: «Necio, ¿es que a mí me tienes por bastardo?». Y acto seguido le lanzó una copa a la cabeza. Filipo se levantó desvainando la espada contra su hijo, pero por fortuna para ambos, el vino y su propia cólera le hicieron resbalar y caerse. Alejandro le increpó diciendo: «Amigos, ahí tenéis al hombre que se disponía a pasar de Europa al Asia». Más adelante el rey Filipo se preparaba para una guerra contra Persia, pero fue asesinado por Pausanias de Oréstide. Esto fue porque el general Átalo culpó a Pausanias de Oréstide por la muerte de su amigo también llamado Pausanias. Oréstide, sintiéndose rechazado, insultó a su rival amoroso en público. Pausanias, el amigo de Átalo, para conservar su honor se suicidó poniéndose en peligro en una batalla mientras protegía simultáneamente a su rey. Devastado por la trágica muerte, Átalo buscó dar castigo a Pausanias de Oréstides y lo consiguió. Un día lo embriagó para luego aprovecharse de él sexualmente, pero por diversos motivos Filipo no castigó a Átalo y Pausanias de Oréstide fue promovido a la Guardia Real, quizás como una mera consolación por el hecho. Así Pausanias de Oréstide tuvo la oportunidad de asesinar a Filipo en la boda de su hija Cleopatra con su cuñado Alejandro de Epiro, y mientras trataba de huir hacia las puertas de la ciudad se tropezó accidentalmente y se dice que fue matado a lanzazos por parte de Átalo, Leonato y Pérdicas, quienes además eran guardaespaldas y amigos cercanos de Alejandro. De esta manera, Alejandro, que tenía solo 20 años, subió al trono, y el reino que estaba llamado a gobernar se encontraba en una situación muy inestable, pues con sus numerosas victorias, Filipo había sometido a Grecia, pero ésta no se había acostumbrado al sometimiento, por lo que todo el país se encontraba en un estado tumultuoso. Por otra parte, los consejeros de Alejandro le recomendaron que abandonara Grecia por completo, pero él no les hizo caso y pensando que no tenía nada que temer, marchó sin demora hasta el Danubio, donde libró una gran batalla contra los tríbalos y los derrotó. Poco después fue informado de que los tebanos y los atenienses se habían rebelado. Avanzó inmediatamente a través del paso de las Termópilas diciendo: «Demóstenes me llamó niño cuando estaba entre los tríbalos, un jovenzuelo cuando estaba en Tesalia, pero le mostraré ante los muros de Atenas que soy un hombre». Los tebanos opusieron una resistencia desesperada y la guerra comenzó con gran furia, pero los macedonios tenían un ejército tan grande que rodearon Tebas por todos lados y la destruyeron por completo. Entre los habitantes, los sacerdotes y el poeta Píndaro se salvaron, pero 30.000 fueron vendidos como esclavos y más de 6.000 murieron en batalla. Por supuesto, algunas de las escenas que desarrolló Plutarco son demasiado horribles para contarlas, pero vale la pena repetir una anécdota sobre Timoclea, que era una mujer de rango y riqueza. Un grupo de tracios entró a su casa y se llevó todos los objetos de valor que contenía, pero no satisfecho con eso, el capitán le preguntó si no tenía algo de oro y de plata escondido. «Oh sí», dijo ella, guiándolo a un pozo en su jardín, y mencionó: «Cuando la ciudad fue tomada, tiré todas mis joyas y dinero allí». El capitán se agachó para examinar el pozo, por lo cual Timoclea lo empujó y le arrojó todas las piedras pesadas que pudo encontrar sobre él. Los soldados la agarraron, la ataron de las manos y la llevaron ante Alejandro, a quien le contaron lo que había hecho. «¿Quién eres tú?», preguntó el rey, y contestando con valentía dijo: «Soy la hermana de Teaganés, quien como general de nuestro ejército luchó contra Filipo por la libertad de Grecia y cayó en la batalla de Queronea». Alejandro no pudo evitar admirar su valentía ni censurar su acción, por lo que ordenó que ella y sus hijos fueran puestos en libertad. El resto de las naciones griegas quedaron tan impresionadas por el destino de Tebas que se unieron con gusto al partido de Macedonia, y poco después eligieron a Alejandro como su general cuando comenzó su guerra contra Persia. Se habían reunido en Corinto para esta elección y la mayoría de los funcionarios públicos y filósofos del vecindario fueron a visitar a Alejandro y a ofrecerle sus felicitaciones, pero hubo uno que no le hizo ningún caso, y ese fue Diógenes, que vivía entonces en un pequeño lugar a las afueras de Corinto llamado Cráneo. Así que Alejandro fue a ver al filósofo, a quien encontró tendido al sol. Al ver a tanta gente acercarse,
levantó la vista y el rey, en tono amistoso, le preguntó: ¿hay algo en lo que te pueda servir? Sí, que te me apartes un poco del sol, respondió el filósofo. Alejandro se quedó muy sorprendido, pues no creía que hubiera en el mundo un hombre tan satisfecho como para no necesitar ningún servicio de sus manos. Sus cortesanos se enfadaron y llamaron a Diógenes un monstruo, pero el rey dijo: si yo no fuera Alejandro, desearía ser Diógenes. Después de consultar al oráculo y recibir como respuesta: hijo mío, eres invencible, Alejandro partió con su ejército de 4.500 jinetes y 30.000 soldados de infantería. A su llegada a Troya ofreció sacrificios a Minerva, ungió con aceite la tumba de Aquiles, le puso una guirnalda y felicitó al héroe muerto por su buena suerte al tener un amigo como Patroclo y un poeta como Homero para cantarle las alabanzas. Alejandro se movió tan rápidamente que tomó por sorpresa al ejército de Darío y llegó hasta el río Gránico, en Asia, sin encontrar oposición. Así avanzó bajo una lluvia de dardos lanzados desde las empinadas orillas opuestas, que estaban cubiertas por todas las tropas enemigas, y después de subir por los senderos fangosos y resbaladizos, entabló una lucha cuerpo a cuerpo contra Resaces y Espitridates, y obtuvo una victoria decisiva. En esta batalla, Alejandro fue atacado varias veces y perdió un caballo bajo su mando. Las pérdidas del bando persa fueron muy grandes, pues las del vencedor. Aristóbulo dice que hubo en total 34 muertos y 9 de ellos de infantería, y entre ellos había 25 amigos personales de Alejandro, y para honrar su memoria erigió una estatua de bronce a cada uno de ellos. Los griegos se llevaron una parte del botín, especialmente los atenienses, a quienes envió 300 escudos. Sobre el resto del mando hizo poner una inscripción donde decía: Alejandro, hijo de Filipo, y los griegos, excepto los lacedemonios, obtuvieron estos objetos de los bárbaros que habitaban en Asia. Toda la plata, los vestidos de púrpura y los adornos que tomó de los persas, excepto una pequeña cantidad que se quedó para sí, los envió como regalo a Olimpia, su madre. Así Alejandro se sintió tan exultante con esta victoria que no descansó hasta librarla del yugo persa a todas las ciudades griegas de Asia Menor. Entonces, al enterarse de la muerte de Memnón, el principal comandante de Darío, decidió marchar hacia la parte superior de Asia. Sin embargo, una grave enfermedad y peligrosa, provocada por un baño frío en el río Cigno, lo detuvo. Sus médicos temían probar remedios severos, por temor a que no tuvieran el resultado deseado y por lo tanto se expusieran a sospechas y probablemente a castigos. Filipo, uno de los médicos, que amaba mucho a Alejandro, consideró vergonzoso que, cuando su amo estaba en peligro, no se arriesgara, por lo que se encargó de la curación y se puso a trabajar en la preparación de la medicina. Y antes de que estuviera lista, uno de sus comandantes envió al rey una carta en la que le pedía que se cuidara de Filipo, que había sido sobornado por Darío para que lo envenenase. Tras leer la carta, Alejandro la puso bajo su almohada sin mostrarla a nadie. Tenía plena confianza en Filipo, de lo que dio pruebas cuando le trajeron la medicina, pues poniéndose la copa en los labios, tragó la dosis mientras el médico leía la carta que le entregaba. Filipo se indignó por la injusta acusación y se arrojó al lado de la cama, suplicando a su amo que tuviera valor y confiara en sus cuidados. Al cabo de unos 3 días, el enfermo estaba tan bien que pudo presentarse a los macedonios, que habían estado muy preocupados por él. Después Darío marchó con su ejército hacia Cilicia, al tiempo que Alejandro lo hacía en dirección a Siria para encontrarse con él. Pero habiéndose cruzado ambos ejércitos durante la noche sin encontrarse, empezaron a retroceder de nuevo. Alejandro se congratulaba de su buena fortuna y estaba impaciente por salir al encuentro en los desfiladeros, mientras que Darío había cometido el error de luchar en estrechos pasajes, donde sus inmensas fuerzas estaban tan apretadas que apenas podían obedecer órdenes. De esta forma, pagó caro su error y sufrió una notable derrota. Perdió más de 100.000 hombres y estuvo a punto de ser capturado. Sin embargo, escapó, aunque su carro y su arco cayeron en manos del conquistador, que regresó con ellos triunfante junto a sus soldados. El campamento persa estaba repleto de ricas armaduras y vestidos, de los que se apoderaron los soldados macedonios, pero no tocaron la tienda de Darío, que se reservaron para Alejandro, quien encontró en ella
oficiales de la casa real ricamente vestidos, magníficos muebles y grandes cantidades de oro y plata. Después de despojarse de sus armas, el vencedor dijo a los que le rodeaban: «Vayamos a refrescarnos en las termas de Darío». «No, mejor en las termas de Alejandro», dijo uno de sus amigos, «pues los bienes del vencido son y deben llamarse del vencedor». Cuando Alejandro miró a su alrededor y contempló los cuencos, cajas, frascos, jarrones curiosamente elaborados en oro, con espléndidos y lujosos sillones y cojines, y olió las fragantes esencias, se volvió hacia sus amigos y preguntó: «¿Es posible que un rey encuentre la felicidad en placeres como estos?». En aquella época Alejandro no se había dejado mimar por el lujo persa y sus gustos eran extremadamente sencillos. Su mesa siempre estaba provista de manera espléndida y abundante, pero no le gustaban los manjares y con frecuencia los dejaba intactos, aunque se preocupaba de que sus invitados recibieran lo mejor que ofrecía el mercado. Algunos historiadores lo han acusado de beber en exceso, pero esto es un error que surge de su hábito de permanecer sentado mucho tiempo en la mesa. Esto se debía a su afición a la conversación, pues con cada copa de vino hablaba extensamente sobre un tema u otro y nunca se entregaba a este placer a menos que tuviera suficiente tiempo libre. Y cuando estaba ocupado no comía, ni dormía, ni bebía. De lo contrario, no habría podido realizar tantas grandes acciones en su corta vida. Pasaba gran parte de su tiempo libre cazando, lanzando la jabalina y haciendo otros ejercicios, o leyendo y escribiendo. A medida que su fortuna aumentaba, sus festines se volvían más magníficos, hasta que cada uno costaba no menos de 10.000 dracmas. Por otra parte, Alejandro mostró una gran bondad de corazón en su trato con la familia de Darío, después de la derrota de este monarca en Cilicia. Cuando estaba a punto de sentarse a comer, una vez terminada la batalla, le dijeron que entre los prisioneros estaban la madre, la esposa y las 2 hijas de Darío, todas ellas abatidas por el dolor porque al ver al carro entre los despojos, concluyeron que el rey estaba muerto. Alejandro se sintió muy apenado por los pobres cautivos y tras pensarlo unos momentos, envió a Leonato con este mensaje: «Asegúrales que Darío no ha muerto, que no tienen nada que temer de Alejandro, pues su disputa con Darío era solo por el imperio, y que se encontrarán provistos de la misma manera que cuando Darío estaba en su mayor prosperidad». Así cumplió su promesa en todos los detalles, y no solo les permitió a los cautivos rendir honores funerarios a los persas que quisieran, sino que se les proporcionaron para este propósito todas las vestimentas y demás adornos necesarios con el botín. Además, se le proporcionó tantos sirvientes como necesitaran, y todas las comodidades y lujos de los que habían disfrutado siempre, y ningún soldado se atrevió a inmiscuirse en su privacidad, y pronto perdieron de vista el desagradable hecho de que estaban en un campamento enemigo. Por otra parte, Alejandro no siguió al monarca persa, sino que se apoderó de Damasco, que contenía una gran parte del tesoro real, y conquistó todas las ciudades a lo largo del mar Mediterráneo, a excepción de la ciudad de Tiro, que se negó a someterse, por lo que fue sitiada. Mientras duró el asedio, que fue de 7 meses, Alejandro soñó que Heracles le ofrecía la mano desde la muralla y lo invitaba a entrar, lo que fue considerado como una señal favorable. Algunos de los tirios también soñaron que Apolo le había dicho que se pasaba al bando de Alejandro, pues no le gustaban las cosas que hacían en la ciudad. Entonces tomaron la estatua del dios, la cargaron con cadenas y ataron los pies al pedestal, para evitar que se convirtiera en un desertor. Al terminar el asedio repentinamente, uno de los adivinos de Alejandro, después de ofrecer sacrificios, examinó las entrañas de la víctima y proclamó: «La ciudad será tomada este mes». «¿Cómo puede ser eso?», preguntaron los soldados, «siendo este el último día del mes». Alejandro respondió ordenando que se llamase día 28, no día 30, y por eso hizo sonar las trompetas para el ataque. Resultó ser el ataque más violento que se había llevado a cabo, y la profecía del adivino se cumplió, pues la ciudad de Tiro cayó ese día. Alejandro prosiguió su marcha hasta llegar a Gaza, una de las mayores ciudades de Siria que, tras un asedio, corrió la misma suerte que Tiro. Desde allí envió presentes a su madre y a todos sus amigos. A Leonidas, su primer tutor, le envió un gran cargamento de incienso y mirra, porque una vez, al ofrecer sacrificios,
Había sido tan derrochador con esas cosas que Leonidas le había dicho: cuando te hagas dueño de la tierra que produce los aromas, podrás quemarlos en tal abundancia, pero ahora has de servirte de lo que tienes con parsimonía. Así, cuando envió el presente desde Gaza, Alejandro escribió: te he enviado incienso y mirra en abundancia, para que ya no seas tacaño con los dioses. En cierta ocasión le llevaron un cofrecillo que a los hombres encargados de recibir el tesoro y bagajes de Darío había parecido el enser más valioso. Alejandro preguntaba a sus amigos qué objeto les parecía el más digno por su valor de ser depositado allí. Uno sugirió un objeto, otro algo diferente, pero él dijo: no, la Ilíada de Homero merece más que un cofre así, y desde entonces su copia de esa obra se conservó en el costoso cofre. Una vez que se hizo amo de Egipto, Alejandro fue recibido como un libertador, pues los habitantes estaban cansados del yugo persa y estaban contentos de tener la oportunidad de librarse de él. Alejandro restauró sus antiguas costumbres y ritos religiosos y fundó Alejandría, que se convirtió en una de las ciudades más importantes de la antigüedad. Desde allí emprendió un viaje a través del desierto de Libia para consultar al oráculo de Júpiter Amón. Pocos hombres hubieran emprendido un viaje tan largo y peligroso sin temor, pues era probable que hubiera escasez de agua y vientos violentos que soplarían sobre la arena venenosa del desierto y causarían la muerte a quienes la inhalaran. Pero Alejandro no se desviaría de nada de lo que se proponía. Además, no había conocido más que una buena fortuna durante toda su vida, por eso era audaz, pues los dioses parecían favorecerlo como de costumbre. Cayeron abundantes lluvias que no solo aliviaron a los soldados del temor de la sequía, sino que humedecieron y endurecieron la arena y purificaron el aire. Además, algunos cuervos siguieron el paso de los macedonios en su marcha, volando delante de ellos y esperándolos si se quedaban atrás. Pero lo más extraño de todo era que si alguno de la compañía se extraviaba durante la noche, los cuervos nunca dejaban de graznar hasta que volvían a encontrar el camino correcto. Cuando Alejandro atravesó el desierto y llegó al lugar, el sumo sacerdote de Amón le dio la bienvenida y lo llamó hijo de Júpiter. ¿Se me ha escapado alguno de los asesinos de mi padre?, preguntó Alejandro. No te expreses de esa manera, dijo el sacerdote, pues tu padre no era un mortal. Entonces, ¿todos los asesinos de Filipo han sido castigados y yo voy a ser el conquistador del mundo?, preguntó Alejandro. Tú recibirás esa alta distinción y la muerte de Filipo será vengada, fue la respuesta del sacerdote. Ante esto, Alejandro se sintió tan complacido por lo que había oído, que hizo espléndidas ofrendas a Júpiter, pero adoptó un porte altivo cuando le llamaron hijo de Júpiter. Algunos piensan que lo hizo entre los persas solo para que lo honraran y respetaran, pues una vez, cuando fue herido por una flecha, dijo a los que le rodeaban: esto, amigos, es sangre real, no como la que derramaron los dioses inmortales. Con el tiempo, Darío escribió a Alejandro proponiéndole condiciones de paz y ofreciéndole 10.000 talentos como rescate por sus cautivos, todos los países de la orilla del río Éufrates y una de sus hijas en matrimonio. Parmenión, amigo del rey macedonio, le dijo: si yo fuera Alejandro, aceptaría esas condiciones. También yo, por Zeus, contestó Alejandro, si fuese Parmenión. Al mismo tiempo envió este mensaje a Darío: si quieres venir a mí, encontrarás el mejor trato, si no tendré que irte a buscar. Sin embargo, muy pronto la mujer de Darío murió de parto, y era bien visible su aflicción por haber perdido la ocasión de dar una magnífica prueba de su bondad. Así pues hizo enterrar a esta mujer sin escatimar gasto alguno. Alejandro sintió muchísimo dolor por este triste suceso, y regresó para enterrar a la reina muerta con un estilo acorde a su rango. Mientras tanto, Tireo, uno de los esclavos de la alcoba, escapó del campamento para llevarle la noticia a Darío, quien en medio de sus lamentaciones se sintió un poco reconfortado por las lágrimas que Tireo le dio del cuidado. Y después de escuchar todo lo que el rey macedonio había hecho por ellos, levantó las manos al cielo y dijo: «Oh dioses, concédeme que pueda restablecer la fortuna de Persia y dejarla tan gloriosa como la encontré. Concédeme que la victoria me permita devolver a Alejandro
los favores que mis seres más queridos han recibido de él. Pero si el tiempo determinado por el destino y la ira divina ha llegado para que caiga la gloria de los persas, que nadie más que Alejandro se sienta en el trono de Ciro. Aquí se refiere a Ciro el Grande, y no a Ciro el Joven de la Nábasis de Jenofonte. Cuando llegó la primavera, Alejandro, tras haber conquistado todo el territorio de la orilla del Éufrates, emprendió su marcha contra Darío en Gaugamela, que había reunido un ejército de 1.000.000 de hombres, y los macedonios no eran ni la mitad de ellos. Sin embargo, Alejandro no dudaba de su confianza, pero cuando algunos de sus principales oficiales vieron que las tropas persas cubrían un gran vasto de campo, se pusieron tan ansiosos que rogaron a su monarca que atacara a Darío en la noche. «Oh no», respondió, «yo no robo las victorias». Esta respuesta no implicaba ninguna indiferencia ante el peligro, pues Alejandro sabía que había mucho que temer, pero previó que, en caso de que Darío fuera vencido en la oscuridad de la noche, eso le proporcionaría una excusa para probar fortuna nuevamente, es decir, escaparse. Después de dar esta respuesta, Alejandro se fue a la cama en su tienda y durmió tan profundamente que Parmenión se vio obligado a dar órdenes a los soldados de que tomaran el desayuno y luego despertaran a Alejandro, pues no había mucho tiempo que perder. ¿Cómo es posible que duermas tan profundamente cuando estás a punto de librar la batalla más importante? Se supondría que ya hubiéramos ganado. ¿Y no lo estamos realmente?, preguntó Alejandro, ya que por fin nos hemos librado de las molestias de vagar en persecución de Darío. Así el gran guerrero se puso la armadura y salió de su tienda colocándose el casco. Tenía el siguiente aspecto. Tenía una túnica siciliana ceñida al cuerpo y sobre ella una coraza doble de lino tomada como botín en una de sus batallas. En cuanto al casco, era de hierro pero resplandecía como pura plata y llevaba ajustada una gola igualmente de hierro, incrustada de piedras preciosas. También una espada admirable por su temple y liviandad, que era regalo del rey Sitio, pues se había habituado a servirse ante todo de espada en los combates. Llevaba también abrochada a la espalda una capa de una factura más esmerada que el resto de la armadura, pues era obra del antiguo Helicón, regalo de la ciudad de Rodas en señal de homenaje, y Alejandro la utilizaba también en las batallas. Cuando preparaba su ejército y daba órdenes antes de una batalla, Alejandro nunca montaba a Bucéfalo, porque estaba envejecido y había que reservarlo para las batallas. Siempre cargaba sobre ese fogoso corcel y daba la señal tan pronto como lo montaba. Alejandro dirigió un largo discurso a los tesalios y a los griegos, que respondieron con fuertes gritos y le rogaron que los guiara. Luego, levantando la mano derecha hacia el cielo, exclamó: «Si realmente soy hijo de Zeus, defended y fortaleced a los griegos, dioses». En ese momento, su adivino jefe, que cabalgaba a su lado con una túnica blanca y una corona de oro sobre la cabeza, señaló un águila que se elevaba y dirigía su rumbo hacia el enemigo. Esto fue un presagio favorable, y así la caballería cargó a toda velocidad contra el enemigo. Aquel día se produjo una de las batallas más furiosas que se han librado en el mundo, y ante el peligro, Alejandro mostró la misma sangre fría, valor y buen juicio en todo momento. Los persas también lucharon con valentía y la fortuna los favoreció en ocasiones, pero sucedió que Alejandro lanzó un dardo a Darío, que siendo el hombre más alto y apuesto de su ejército, era fácilmente reconocible. El dardo no lo alcanzó, pero mató al auriga en el acto, por lo que algunos de los guardias lanzaron un fuerte grito, y los que iban detrás, pensando que el rey había muerto, huyeron. Las tropas que iban delante fueron obligadas a retroceder, y las ruedas del carro real se enredaron de tal manera entre los cadáveres que los caballos se hundieron y se lanzaron sin poder avanzar ni retroceder. Darío arrojó las armas, saltó del carro, montó en el caballo más cercano y huyó para salvar su vida, pero no habría escapado porque Alejandro estaba ansioso por capturarlo, y podría haberlo hecho de no haber sido por Parmenión, que en ese momento envió a pedirle ayuda. Y Alejandro se enojó mucho por haber sido entretenido, pero cuando se dirigía a la parte del ejército que lo había llamado,
le informaron que el enemigo había sido derrotado por completo y puesto en fuga. Así el ejército persa, el bagaje, las tiendas y los inmensos tesoros cayeron en manos del vencedor. Alejandro fue proclamado rey de Asia, y lo primero que hizo fue ofrecer magníficos sacrificios a los dioses y grandes sumas de dineros y cargos a sus amigos. De hecho, Alejandro siempre se destacó por su generosidad con sus amigos, y llevó este rasgo tan lejos que su madre le escribió: «Haces que tus amigos sean iguales a los reyes al darles el poder de conseguir cualquier número de amigos propios, mientras que tú te dejas en la indigencia». No hizo caso de esa advertencia porque nunca permitió que su madre se entrometiera en asuntos de estado o de guerra, aunque siempre le demostró respeto y le trató con más generosidad que a los demás. Al momento de llegar a sentarse en el trono de Darío fue un espectáculo agradable para los griegos, pero a partir de ese momento la gloria del guerrero se fue apagando, pues apenas se había convertido en dueño del mayor imperio del mundo. Comenzó a dejarse llevar por sus pasiones y se entregó a toda clase de travesuras. Fue en un ataque de ebriedad cuando prendió fuego al magnífico palacio de los reyes persas, que estaba lleno de valiosos tesoros, y lo quemó hasta los cimientos. Pero cuando se le pasó la borrachera, se sintió tan avergonzado de ese acto que partió inmediatamente con su caballería en persecución de Darío. De esta forma realizó una larga y penosa marcha de 11 días, durante los cuales sus soldados padecieron por falta de agua y se resistieron a continuar, pero un grupo de macedonios que llevaban vasijas de agua se acercó a Alejandro, y uno de ellos, al ver que el rey estaba a punto de ahogarse de sed, llenó un casco de agua y se lo ofreció. Lo tomó en sus manos, luego miró al rostro de sus afligidos soldados que necesitaban refrigerio tanto como él, y dijo: «Llévenselo, porque si yo solo bebo, los demás se desanimarán y no tendrán suficiente para todos». Devolvió el agua sin haber tocado ni una gota. Entre los soldados aplaudían al héroe, saltaban a sus caballos y exigían que lo llevaran adelante. Poco después, Alejandro había oído que Darío estaba prisionero por el persa Besos y esperaba salvarlo, pero cuando Besos se vio en peligro por el ejército que se acercaba, ordenó que el rey fuera asesinado. Polístrato fue el primer oficial que vio al monarca moribundo, mientras yacía en un carro al borde del camino, cubierto de heridas. Pidió agua, que le fue entregada, y luego dijo: «Ha llegado el extremo de mi mala fortuna recibir beneficios y no poder devolverlos. Pero Alejandro te recompensará, y los dioses recompensarán a Alejandro por su humanidad hacia mi madre, mi esposa y mis hijos. Dile que le doy mi mano, porque te la doy a ti en su lugar». Diciendo esto, tomó la mano de Polístrato y expiró. Cuando Alejandro se acercó, derramó lágrimas y, quitándole su propia capa, la arrojó sobre el cuerpo, que luego fue puesto en una capilla ardiente. Poco después, Besos fue mutilado y después ejecutado en Ecbatana, pero antes que nada se envió el cadáver de Darío a su madre, adornado como corresponde a un rey. En cierta ocasión, un grupo de bárbaros atacó a uno de los macedonios que tenían a Bucéfalo al mando y lo capturaron. Alejandro se enojó tanto que envió a un heraldo para decirle que si no lo devolvían inmediatamente, mataría a todos los hombres, mujeres y niños de su país. Bucéfalo fue devuelto y los bárbaros entregaron sus ciudades, pero fueron tratados con gran amabilidad. De allí, Alejandro marchó luego al territorio de los partos para ganarse el afecto del pueblo. Se vistió como un persa y adoptó sus modales, aunque al mismo tiempo les enseñó algunas de las costumbres macedonias. Luego cruzó el río Orexartes, donde tuvo la oportunidad de presenciar a la reina amazonas llamada Talestris, mujer que estaba acompañada de un cortejo de 300 mujeres y había emprendido una marcha de 25 días con el objetivo de quedar embarazada de Alejandro. Sin embargo, Plutarco cuestiona esta afirmación. Después de eso se casó con Roxana, una dama asiática de gran belleza a la que amaba devotamente. Esto contribuyó más que cualquier otra cosa a su popularidad en Persia. Parmenión, que había sido mencionado varias veces, era el principal general de Alejandro y un hombre de gran habilidad. Tenía un hijo llamado Filotas, que en valor y resistencia en tiempo de guerra estaba al lado del propio monarca,
pero Filotas había adquirido la costumbre de alardear tanto de sus hazañas que su padre lo reprendió por ello varias veces, y sus amigos comenzaron a envidiar no solo sus hazañas, sino también los favores que constantemente le mostraban en la corte. Así que cuando se descubrió un complot contra la vida del rey macedonio, cualquier palabra o señal insignificante que pudiera tender a levantar sospechas sobre el oficial favorecido era repetida ansiosamente a Alejandro. Como nada podía probarse, se decidió a someter a Filotas a tortura, y el monarca se escondió detrás de un tapiz para escuchar lo que pudieran arrancarle cualquier información. La víctima se lamentó tanto y suplicó con tanta fuerza por su vida que Alejandro gritó: «Oh Filotas, con toda esta debilidad poco viril, ¿cómo te atreviste a embarcarte en una empresa tan grande y peligrosa?». Fue ejecutado al igual que Parmenión, aunque este último había sido el principal impulsor de la expedición a Asia y había sido un soldado leal y valiente durante mucho tiempo. Esta acción injusta hizo que Alejandro fuera terrible para sus amigos, y el destino de Clito no fue menos espantoso para ellos. Y como mencioné anteriormente, Clito había sido uno de los oficiales más valientes y más fieles amigos de Alejandro, y esto es lo que le ocurrió. Había traído de Grecia unas frutas muy finas para el rey, que quedó tan encantado con ellas que invitó a Clito a cenar para que él también pudiera disfrutarlas. Los invitados bebieron mucho y se animaron a medida que avanzaba la comida, pero hacia el final, uno de ellos comenzó a cantar una canción que se había escrito para ridiculizar a los oficiales macedonios, que recientemente habían sido derrotados por los bárbaros. Los hombres mayores presentes se sintieron ofendidos y condenaron tanto al poeta como al cantante, pero Alejandro se rió y le pidió a Pránico que repitiera la canción. Clito, que estaba bajo la influencia del vino, dijo enojado: «No está bien burlarse de los macedonios entre sus amigos, porque aunque han sufrido desgracias, son mejores hombres que aquellos que se ríen de ellos». Y Alejandro le contestó: «Clito defiende su propia causa cuando da a la cobardía el suave nombre de desgracia». Clito se levantó como si le hubieran picado y gritó: «Si fue la cobardía lo que te salvó, hijo de Júpiter, ¿cómo te llamas? Cuando le diste la espalda a la espada de Espitridates. Es por la sangre de los macedonios y por estas heridas que estás creciendo hasta el punto de negar a Filipo como tu padre y hacerte pasar por ese hijo de Júpiter Amón». Irritado por estas atrevidas palabras, Alejandro respondió: «Hombre desvergonzado, ¿crees decir cosas tan viles de mí y alentar a los macedonios a la sedición sin ser castigado por ello?». «Ya hemos sido castigados», replicó Clito. «¿Qué recompensa tenemos por todos nuestros esfuerzos? No envidiamos a quienes no viven para ver a los macedonios sangrar bajo las varas de los medos o demandar a los persas el acceso a sus reyes». Así una palabra llevó a la otra hasta que se descontrolaron con esa furia de borrachos, y el rey cogió una manzana y se la arrojó a la cara a Clito, quien entonces miró a su alrededor en busca de su espada, pero uno de sus guardias la había retirado prudentemente, mientras los hombres mayores se reunían alrededor del iracundo rey y le rogaban que se calmara. Mientras tanto Clito había sido sacado a rastras de la habitación, pero volvió por otra puerta cantando en voz alta algunos de los versos insultantes, recitando respectiva y audazmente aquellos yambos de la Andrómaca de Eurípides. «¡Ay de mí! ¡Qué malas costumbres hay en Grecia!». Entonces fue imposible controlar al rey por más tiempo. Arrebató una lanza a uno de sus guardias, se precipitó hacia Clito justo cuando levantaba la cortina para entrar y lo atravesó en el cuerpo, y así Clito cayó al suelo y expiró el último aliento. Alejandro, como siempre, se sintió muy arrepentido de lo que había hecho, pues amaba a Clito, y se puso serio al verlo muerto a sus pies. Por un momento miró en silencio, luego sacando apresuradamente la lanza del cuerpo, que estaba a punto de clavársela en la garganta, hasta que los guardias se la arrebataron y lo llevaron por la fuerza a su habitación. Pasó aquella noche y al día siguiente sumido en el dolor, emitiendo de vez en cuando un gemido lastimero, pero sin hablar con nadie. Poco después varios filósofos intentaron consolarlo, pero no lo lograron. Por fin entró Anaxarco de Abdera y exclamó en voz alta: «¿Es este Alejandro al que todo el mundo mira?».
¿Será él quien yace en el suelo llorando como un esclavo temeroso de la ley y de las lenguas de los hombres? Él mismo debería ser la ley para decidir lo correcto y lo incorrecto. ¿Para qué conquistó sino para gobernar y mandar? ¿No sabes, Alejandro, que Zeus está representado con la justicia y la ley a su lado para demostrar que todas las acciones de un conquistador son correctas? Después de esto, el rey se tranquilizó con estas palabras y su conciencia dejó de estar perturbada, pero se volvió más injusto y altivo que nunca, porque estaba más que dispuesto a creer, como había dicho el filósofo, que todo lo que eligiera hacer era lo correcto. Así, este gran héroe quedó completamente corrompido por las adulaciones de quienes lo rodeaban. Incluso el sobrino de Aristóteles, llamado Calístenes, en una reunión con los invitados con Alejandro, dijo que la discordia entre los griegos había sido la causa del engrandecimiento y poderío de Filipo, y pronunció el siguiente verso: en medio de la discordia hasta el criminal puede alcanzar honores. Esto le granjeó un odio profundo y amargo por parte de los macedonios y Alejandro. Y Alejandro dijo que Calístenes no había dado muestra de su habilidad, sino de su inquina contra ellos. Otra grosería de Calístenes que afirma Plutarco es que durante un banquete Alejandro había ofrecido una copa a un colega que realizaba la ceremonia de la prosquinesis, que constaba de un ritual de saludo y respeto a una divinidad o a una persona de rango superior. Mientras todos los demás miembros de la corte realizaban la ceremonia, Calístenes se negó descaradamente a realizarla. Esta oposición directa destruyó gravemente la relación entre Calístenes y Alejandro. Así Calístenes perdió el favor de Alejandro y se aisló políticamente. Más adelante se menciona un complot contra Alejandro por parte de Hermolao, quien además implicó a Calístenes como parte de la conspiración. Y debido a la arrogancia que mencioné hace unos momentos, Calístenes fue culpable de traición y ordenaron su posterior arresto. Unos dicen que murió ahorcado por orden de Alejandro, otros que encarcelado y de enfermedad. Y Cares cuenta que después de ser apresado, estuvo detenido y encadenado durante 7 meses a la espera de ser juzgado en el consejo y en presencia de Aristóteles. Pero Plutarco afirma que por la época en que Alejandro fue herido en la India, murió de exceso de obesidad y de pediculosis. Luego se propuso a conquistar la India y después se alió con Taxiles, que gobernaba la región al otro lado del río, y le proporcionó tropas y 130 elefantes al rey macedonio. Con este refuerzo, Alejandro marchó contra el rey Poro, que defendía el río Hidaspes con sus tropas. Ahí se produjo una sangrienta batalla donde incluía una fuerte lluvia con abundantes ráfagas de rayos. Era todo un espectáculo. Y esta fue la última gran batalla campal librada por Alejandro. Aunque victorioso, el ejército macedonio llegó a estar exhausto y se negaron a avanzar más al interior de la India. Fue la primera vez desde la batalla de Gaugamela que el ejército de Alejandro se enfrentó a elefantes de guerra. El rey Poros y sus hombres presentaron una resistencia tan fiera contra el invasor macedonio que se ganaron el respeto y la admiración del propio Alejandro. Cuando Poro fue hecho prisionero y Alejandro le preguntó: ¿cómo deseas que te tratemos? Como un rey, fue la respuesta de Poro. ¿Y no tienes nada más que preguntar?, dijo Alejandro. No, todo está incluido en la palabra rey, dijo Poro. Alejandro quedó satisfecho con su actitud y su respuesta, y no solo le devolvió su reino, sino que además le añadió extensos territorios. La verdad, ya llega una parte donde me afectó mucho y me puso triste también. Es que en esta batalla también nos llega la noticia que el adorable Bucéfalo había recibido heridas que le causaron la muerte poco después. Entonces Alejandro mostró un gran pesar por la pérdida de su fiel amigo y construyó una ciudad en donde fue enterrado, a la que llamó Bucefalia, y se cuenta asimismo que perdió a un perro llamado Peritas, al que él mismo había criado y al que quería mucho, y fundó también una ciudad que llevaba su mismo nombre. Luego decidió llegar hasta el río Ganges, pero su ejército se negó a seguir avanzando y se vio obligado a regresar, y construyó una flota en el Hidaspes, y mientras viajaba con sus tropas, se enfrentó a varios príncipes indios en batalla,
y entre los llamados malos, que eran los más guerreros de entre los indios, poco faltó para que el rey muriera acribillado, pues después de haber expulsado de la muralla a los enemigos a base de dardos, él subió primero sobre el muro con la ayuda de una escala, pero ésta se rompió y los bárbaros, colocados junto a la muralla, por la parte de dentro, le disparaban desde abajo, y aunque estaba casi solo, se encogió y saltó en medio de los enemigos, teniendo la fortuna de caer de pie, y en ese momento el destello de su armadura asustó tantos a los malianos que pensaron que era un rayo que salía de su cuerpo, y así se dieron media vuelta y huyeron. Esto también dio tiempo a que algunos de sus guardias también saltaran desde las murallas, pero el enemigo se recuperó de su asombro y regresó. Allí se produjo un ataque cuerpo a cuerpo y Alejandro resultó herido a través de su armadura, aunque luchó desesperadamente. Otras heridas lo hicieron caer de rodillas y habría sido despachado de no haber sido por sus guardias, que se colocaron delante de él. Uno de ellos resultó herido y el otro murió. Después, un tremendo golpe con una porra en la nuca dejó a Alejandro sin sentido, pero los macedonios, que para entonces se habían reunido dentro de las murallas, lo rodearon y lo llevaron a su tienda, y se informó de que estaba muerto, pero con el tiempo se recuperó, y hubo gran regocijo en su ejército cuando apareció de nuevo entre ellos. Después de hacer sacrificio a los dioses, continuó río abajo, y sometió una gran extensión de territorio a su paso por la costa. Entre los prisioneros, tomó a 10 filósofos llamados gimnosofistas, que habían incitado a un príncipe llamado Sabas a rebelarse contra los macedonios. Estos gimnosofistas siempre iban desnudos, diferenciándose de los filósofos ordinarios. Una de sus costumbres era discutir temas mientras comían, y cuando se reunían, no solo ellos, sino también sus discípulos, incluso los más jóvenes, se les preguntaba qué habían hecho durante el día, y a los que no tenían alguna acción útil o alguna ocupación útil que contar, no se les permitía cenar. Así que Alejandro pronto se acercó a los filósofos para realizarles ciertas preguntas, ya que ellos eran notables por las respuestas que siempre daban, y decidió juzgarlos, y anunció que primero condenaría a muerte al que respondiera peor y después a todos los demás. El hombre más anciano entre los gimnosofistas fue nombrado juez. ¿Quiénes son más numerosos, los vivos o los muertos?, preguntó al primero. Los vivos, porque los muertos ya no existen, fue la respuesta. Al segundo le preguntaron, ¿cuál de los animales más grandes es el que produce la tierra o el mar? Él respondió, la tierra, porque el mar es parte de ella. La pregunta de Alejandro al tercero fue, ¿cuál es la más astuta de las bestias? La que los hombres aún no han descubierto, dijo. Ordenó al cuarto que le dijera qué argumento había empleado para persuadir a Sabas a rebelarse. Ningún otro respondió, sino que debía vivir o morir noblemente. Al quinto le preguntó si había sido antes el día o la noche. Él dijo que el día, por un solo día, y advirtiendo la sorpresa del rey, añadió que las respuestas a preguntas insolubles han de ser por fuerza incomprensibles. Pasando al sexto le preguntó, ¿qué debe hacer un hombre para ser muy amado? Debe ser muy poderoso, sin hacerse temer demasiado, fue la respuesta. ¿Cómo puede un hombre convertirse en Dios?, fue la pregunta que le hizo al séptimo filósofo. Haciendo lo que a mí me resulta imposible hacer. ¿Qué es más fuerte, la vida o la muerte?, se le preguntó al octavo. La vida, porque conlleva tantos males. ¿Cuánto tiempo es bueno que un hombre viva? Y el noveno filósofo le contestó, mientras no prefiera la muerte a la vida. Luego, volviéndose hacia el juez, Alejandro le ordenó que dictara sentencia. Y el anciano dijo, en mi opinión, cada uno ha respondido peor que el otro. Entonces, tú primero morirás, dijo Alejandro. No, rey, a menos que hayas dicho falsamente que morirá primero quien haya dado la peor respuesta, respondió el gimnosofista más viejo. El rey se divirtió tanto que les hizo muchos regalos y los despidió. Después Alejandro pasó 7 meses navegando por los ríos, y al cabo de ese tiempo, las guerras, las enfermedades causadas por la mala alimentación, el calor excesivo y el hambre habían destruido las 3/4 partes de su ejército, por lo que se alegró de volver a Persia. Al pasar por ese país, llevaba consigo todo lo que era bello y lujoso, y pasaba gran parte de su tiempo en banquetes.
Cuando llegó Alejandro a Susa, se casó con Estatira, la hija de Darío, y sus oficiales siguieron su ejemplo, casándose cada uno con una dama persa. Luego ofreció un gran banquete en honor de estos acontecimientos. Tuvo no menos de 9.000 invitados y obsequió a cada uno una copa de oro, y todo fue arreglado con una magnificencia como nunca antes se había visto en una fiesta. Después de esto, Alejandro se volvió muy supersticioso, que estaba dispuesto a escuchar cualquier interpretación que hicieran sus numerosos adivinos, incluso de los acontecimientos más insignificantes y naturales. De repente se puso triste y abatido, pero un día se despertó y dio otro banquete. Luego se bañó y se fue a la cama. Y al día siguiente y la noche siguiente bebió tanto que sobrevino en fiebre, y cuanto más bebía, más se enfermaba, hasta que sobrevino el delirio y al cabo de 13 días murió. Después de la muerte de Alejandro Magno, Roxana ordenó el asesinato de la otra viuda y de su hermana Estatira y Dripetis, y según algunos historiadores quizá también, el de Parisátide. En cuanto a la madre de Alejandro, durante un breve tiempo gobernó ilimitadamente en Macedonia, pero Casandro, que era hijo de Antípatro, promovió con éxito una conjura contra ella, que terminó en un asesinato, y el mismo plan lo elaboró en contra de Roxana y su hijo Alejandro, quienes fueron asesinados por parte de un oficial de caballería llamado Clausias. Para concluir, el gran conquistador vivió solo 32 años y reinó menos de 13. Dejó un inmenso imperio que fue escenario de muchas guerras sangrientas. Fue enterrado en la ciudad de Alejandría. Un ataúd de oro recibió sus restos y se rindieron honores divinos a su memoria en Egipto, así como en otros países. Ningún personaje de la historia ha ofrecido más material para discusión que el de Alejandro Magno, pero a partir del breve relato que aquí se ofrece, nuestros jóvenes lectores podrán formar sus propias opiniones y tal vez sentirse animados a investigar por sí mismos. Julio César descendía de la ilustre y noble familia juliana. De niño, se le consideraba extraordinariamente inteligente y siempre estaba tan ansioso por aprender que a temprana edad ya prometía un gran futuro. Apenas tenía 20 años cuando sucedieron los disturbios en el gobierno, pues Sila se convirtió en gobernante de Roma y se vio obligado a huir para salvar su vida. Y Sila tenía razones para desagradarle, y una de ellas era su parentesco con Mario, que gobernaba en el partido opuesto. En este sentido, tanta gente fue ejecutada simplemente porque no formaba parte del lado de Sila. Y por supuesto, César no podía ignorar el peligro que se le avecinaba y tuvo que esconderse en un país extranjero. Tras pasar cierto tiempo junto al rey Nicomedes, se embarcó de regreso, pero fue apresado por unos piratas que por entonces ya infestaban el mar con grandes embarcaciones. Los piratas le pidieron una cierta cantidad de dinero por su rescate, y él se echó a reír diciéndoles que no sabían a quién habían hecho prisionero. Después de varios días junto a los piratas, queda en libertad e inmediatamente equipó unos navíos y zarpó del puerto de Mileto al encuentro de los piratas, y los sorprendió todavía anclados en la isla y los apresó a la mayoría de ellos. Al final César los hizo crucificar a todos, como les había anunciado muchas veces en la isla, aparentemente en broma. Después de un tiempo, el poder de Sila se debilitó, y al llegar César se hizo muy popular entre sus compatriotas. Llegó a ser alumno de Apolonio, y en Roma, su elocuencia como abogado le proporcionó un gran brillo y renombre. Se ganó la simpatía de los ciudadanos por medio de banquetes y su modo de vida brillante, para así llegar poco a poco a la vida política. Así alcanzó el puesto de cuestor en Hispania, acompañando a Veto, y una vez cumpliendo con este cargo, se casó con Pompeya, ya que para entonces tenía de su anterior mujer, llamada Cornelia, una hija que más tarde se casó con Pompeyo el Grande. Pero siendo edil y siendo miembro del Senado, había gastado tanto dinero en entretenimientos y espectáculos públicos que estaba endeudado, y sus acreedores se negaron a dejarlo marchar.
Entretanto había muerto Metelo, el pontífice máximo, y César aspiraba el sacerdocio, que era un cargo muy codiciado, y presentando su candidatura, tuvo el apoyo del pueblo. Plutarco también menciona que al momento de la elección, la madre de César estuvo presente. Él la abrazó y le dijo: «Madre, hoy verás a tu hijo como pontífice máximo o exiliado». En el momento de obtener los resultados, César resultó vencedor y Cátulo perdedor. De esta manera hizo temer al Senado y a la aristocracia que incitase al pueblo a todo tipo de osadías. Luego llegó el turno de Catilina, político que había proyectado no solo cambiar la constitución del Estado, sino acabar con todo el sistema de magistraturas y trastornar completamente la república. Y si bien él había sido expulsado de Roma, dejó en la ciudad como sustituto al mando de la conjuración a Léntulo y Cetego, y al momento de ser juzgado a pena de muerte por parte del Senado, César pronunció un estudiado discurso en el que decía no parecerle justo tal castigo y que el Senado debería tomárselo con calma. Luego se presentaron Catón y Cátulo. Estos se opusieron con vehemencia a su propuesta, y Catón incluso se apoyó para su discurso en las sospechas que había contra César, atacándolo violentamente. Y los dos hombres fueron entregados para ser ejecutados, y cuando César salía del Senado, muchos de los jóvenes que por entonces escoltaban a Cicerón acudieron corriendo hacia él y desenvainaron sus espadas, pero Curión, según se cuenta, lo cubrió con su toga y lo hizo salir de allí y disipar casi toda la influencia de César. Pocos días después César se presentó en el Senado para defenderse de las sospechas que pesaban contra él, lo cual engranjeó muchos abucheos, y como la sesión del Senado se alargaba más de lo acostumbrado, el pueblo se presentó dando gritos y rodeó el edificio reclamando su nombre y exigiendo que se le dejase salir. En vista de ello, Catón, que temía por encima de toda una revolución, convenció al Senado de que se les concediese un subsidio alimenticio mensual. Esta decisión política supuso añadir a los demás gastos del Estado, pero consiguió, a todas luces, apaciguar el gran terror del momento. Por otra parte, Publio Clodio hacía de las suyas, pues intrigaba a Pompeya en la propia casa de César. En un momento fue descubierto y llevado a juicio, pero evitó la condena sobornando al jurado. Inmediatamente César repudió a Pompeya, pero cuando se lo llamó a testificar en el juicio, dijo no saber nada de las acusaciones que se presentaban contra Clodio. Después de la apertura, César recibió el mando de la provincia de Hispania. Como le resultaba difícil arreglárselas con sus acreedores, que lo importunaban y lo presionaban para que pagara las deudas, corrió en ayuda de Craso para que le ayudase. Así, al cruzar los Alpes, pasó por algunas aldeas cuyos habitantes parecían pobres y miserables, y uno de sus compañeros le dijo: «Quizá haya también aquí ambición por los cargos, disputa por los primeros puestos y envidias recíprocas entre los poderosos». A lo que César respondió: «Te aseguro que preferiría ser el primero entre estos individuos que el segundo hombre en Roma». Un día, al leer la historia de Alejandro, César rompió a llorar, y sus amigos se sorprendieron y le preguntaron qué pasaba, y él contestó: «¿No os parece motivo de aflicción pensar que, a la edad que tengo, Alejandro reinaba ya sobre tan gran imperio, mientras que yo todavía no he llevado a cabo ninguna acción brillante?» Pero su ambición se vio pronto satisfecha, pues conquistó varias tribus de Hispania y las sometió a Roma. Además resolvió muchas disputas y estableció leyes tan excelentes que las provincias que había conquistado se vieron más felices con su presencia. Así se hizo rico y dividió el botín entre sus soldados, que lo saludaron como imperator, el título más alto jamás otorgado a un romano. Luego regresó a su patria y Roma estaba dividida en dos grandes partidos en ese periodo, uno liderado por Pompeyo y el otro por Craso, pero sabiendo que sus posibilidades serían menores si se enfrentaba a la oposición de cualquiera de ellos, César logró una reconciliación entre los líderes
La unión así formada entre ellos llegó a llamarse el primer triunvirato y sumió al país en una guerra civil, pues en un primer momento se aliaron para acabar con la aristocracia, y fue solo después cuando surgió la enemistad. En todo caso, César se presentó como candidato al consulado y obtuvo éxito junto con Calpurnio Bíbulo. Y lo primero que hizo al asumir su nuevo cargo fue promulgar ciertas leyes sobre la división de la propiedad y del grano, que agradaron tanto a las clases más pobres, y se hizo más popular que nunca. Por otra parte, Bíbulo era cónsul solo de nombre, pues nada podía hacer contra un personaje tan poderoso como César. Por eso, al ver que corría peligro de ser asesinado si se oponía, se encerró en su casa hasta que expirara su consulado. En ese momento, Pompeyo llenó el foro de hombres armados y de esta manera logró que se aprobaran las leyes que César había propuesto, y esto era simplemente para ganarse el favor del pueblo. Del mismo modo, aseguró a César el gobierno de la Galia y la Iliria durante 5 años con un ejército de 4 legiones. Pues bien, cuando Catón trató de oponerse a estas medidas, César lo hizo encarcelar pensando que recurriría a los tribunos de la plebe, pero Catón se dejó llevar sin decir palabra y lo dejó en libertad. Durante el consulado, César cometió una acción vergonzosa, la de hacer que un ser tan depravado como Clodio fuera elegido tribuno de la plebe. Su intención era arruinar a Cicerón, pues el orador fue desterrado por influencia del audaz y malvado Clodio. Pero esto ocurrió antes de la guerra de las Galias. Ahora tenemos que seguir a César por un camino diferente y demostrar que después de su marcha a las Galias fue igual como guerrero y general a los más grandes que el mundo había producido jamás y superior a muchos. En menos de 10 años tomó por asalto 800 ciudades, conquistó 300 naciones y luchó con 3 millones de hombres, de los cuales mató a 1 millón y tomó prisioneros a otro millón. Tan grande era su influencia sobre sus soldados que aquellos que antes no habían sido notables en nada se convertían en héroes bajo su mando, soportando los sufrimientos y peligros más terribles para poder recibir su recompensa de sus manos. Y él los recompensaba con la mayor liberalidad, acumulando todas las riquezas que conseguían después de la guerra, y nunca reteniendo más de lo que le correspondía. Además, les daba un ejemplo de valor y resistencia, exponiéndose siempre al peligro y sin permitirles ningún consuelo que ellos no tuvieran. Y lo más notable aún es que era un hombre pequeño de constitución delicada y propenso a fuertes dolores de cabeza y ataques epilépticos. Trataba de fortalecerse con largas marchas y una dieta sencilla, y de esa manera se defendía de muchos ataques. Por lo general, durante las marchas, dormía en un carro o litera para no perder tiempo, y viajaba rápido que despertaba sorpresa. Había sido tan buen jinete desde la infancia que solía sentarse con las manos juntas a la espalda mientras su caballo corría a toda velocidad. Durante sus guerras en la Galia, dictaba cartas a varias personas a la vez mientras cabalgaba, y se dice que fue la primera persona que enviaba cartas a sus amigos que estaban en la misma ciudad con él cuando había asuntos urgentes. Esto lo hacía para ahorrar el tiempo que hubiera requerido una entrevista personal. Pues bien, su primera campaña en las Galias fue contra los helvecios y tigurinos, quienes tras incendiar sus 12 ciudades y sus 400 aldeas, avanzaban a través de la Galia sometida a los romanos, como en otro tiempo hicieron los cimbríos y teutones, a los que no parecían inferiores ni en audacia ni en número, ya que contaban con un total de 300.000 personas, de los cuales 90.000 eran combatientes, y de estos pueblos los tigurinos fueron destrozados en las inmediaciones del río Arar, no por el propio César, sino por Labieno. Mientras conducía el ejército hacia una ciudad amiga, César fue atacado inesperadamente por los helvecios a mitad de camino, y así tuvo que ir a toda prisa a su posición, y allí reagrupó su ejército y lo dispuso en una formación de batalla. Cuando le trajeron su caballo, dijo: «Me serviré de él después de la victoria para perseguir a los enemigos. Ahora marchemos contra ellos». Y se lanzó a pie al ataque, y tras un combate largo y difícil,
logró rechazar al adversario, siendo de lo más penoso la lucha en torno a los carros y la empalizada, ya que allí no solo resistían y combatían los hombres, sino mujeres y niños, que se defendieron hasta morir despedazados. Tanto así fue el combate que apenas pudo terminar a medianoche, y a su hermosa victoria añadió una resolución todavía mejor. Reunió a los bárbaros que habían huido del campo de batalla y los obligó a que regresaran a la tierra que habían abandonado y a las ciudades que habían destruido, siendo los supervivientes más de 100.000. Esto lo hizo por temor a que los hermanos cruzasen el Rin y ocupasen el país si éste quedaba desierto. Su segunda campaña fue directamente contra los hermanos para defender las Galias, pues Ariovisto, que no se esperaba que los romanos atacasen a los hermanos, quedó admirado de la audacia de César, y pudo ver además la turbación de su propio ejército, y lanzando avanzadillas contra las trincheras y las colonias en las que acampaban, consiguió irritarlos y obligarlos a descender encolerizados a librar el combate decisivo. César lo puso en fuga en una brillante acción, y persiguiéndolos por espacio de 400 estadios hasta el Rin, llenó toda la llanura de cadáveres y de despojos. Ariovisto se le adelantó en su huida y cruzó el Rin con unos pocos hombres. El número de muertos, según se dice, se elevó a 80.000. Una vez finalizada esta campaña, César dejó su ejército en los cuarteles de invierno de los ecuanos, y él, que quería estar al tanto de lo que sucedía en Roma, descendió a la Galia pagana, y durante su estancia allí, en esa región, trabajó por su popularidad. Luego se enteró de que los belgas se habían rebelado, por lo que reunió a su ejército y masacró a los bárbaros en gran número. Aunque muchos otros se sometieron sin luchar, los nervios estuvieron a punto de derrotar a las fuerzas de César. César mismo tomó un escudo y dirigió personalmente el contraataque romano, reduciendo finalmente a los nervios de una fuerza de 60.000 a solo 500 sobrevivientes. Estos éxitos contra tan grandes peligros fueron celebrados por el Senado, que ordenó una fiesta de 15 días. Esto aumentó la buena voluntad del pueblo hacia César. Pasó el invierno nuevamente en Luca, a orillas del río Po, donde recibió la visita de Pompeyo, Craso y otros políticos. Pompeyo y Craso fueron elegidos los siguientes cónsules y juntos se aseguraron de que la campaña de César en la Galia continuara siendo bien financiada. Y cuando César regresó con su ejército a la Galia, descubrió que dos grandes tribus hermanas acababan de cruzar el río Rin y estaban en guerra. Los romanos no les perdonaron casi nada en el combate, matando a unos 400.000 en total. César quiso entonces ser el primer romano en cruzar el Rin con su ejército. Sus ingenieros construyeron un puente en 10 días y los romanos lo cruzaron sin oposición. Después de 18 días brindando apoyo a los que eran amigos de Roma y devastando las tierras de los que no lo eran, César y su ejército regresaron a la Galia. Por otra parte, su expedición a Britania fue la más notable de todas y mostró un gran espíritu de osadía, pues ninguna otra flota había navegado hasta el Atlántico para hacer la guerra y no se sabía con certeza que Britania existiera realmente. Algunos escritores habían afirmado que en el norte existía un territorio inmenso, mientras que otros habían afirmado que no existía tal tierra en absoluto. Por lo tanto, se puede decir que César extendió el imperio romano más allá del mundo conocido, pues fue a Britania 2 veces y luchó en varias batallas, causando mucho daño a los habitantes, pero encontrando poco que tomar porque eran demasiado pobres y miserables. Ya de regreso a la Galia, César recibió la trágica noticia de que su hija, Julia, había muerto al dar a luz en la casa de Pompeyo. Entonces se preparó para el invierno y comenzó a trasladarse al sur, hacia sus cuarteles de invierno más cerca de Italia. Mientras lo hacía, se produjo una importante rebelión que puso a Cicerón y su legión bajo asedio. Y César dirigió un pequeño ejército de 7.000 hombres para llevar ayuda, evitando la confrontación directa con los rebeldes hasta que estuvo listo. Cuando atacaron a los romanos, la fuerza de César lo puso en fuga provocándole numerosas bajas.
Esta victoria apaciguó las numerosas rebeliones de los galos de aquellas regiones, así como la presencia del propio César, quien durante ese invierno se desplazaba por doquier y vigilaba atentamente los posibles desórdenes. Pero lejos de aquellas regiones, las tribus comenzaron a unirse bajo el mando de Vercingetorix para intentar una rebelión más coordinada contra los romanos, con la esperanza de que pudieran despertar a toda la Galia y aprovechar la creciente oposición a César en Roma. De esta manera, Vercingetorix dividió sus fuerzas en fracciones y puso diversos jefes al mando de cada una. Consiguió ganarse a todo el país circundante, incluidos los pueblos que habitaban a orillas del Aral. Sin embargo, César, que tenía un talento innato para sacarle el mayor provecho a todos los asuntos de la guerra, se dispuso a librar un combate decisivo. Peleando con todas sus fuerzas, resultó vencedor y pudo reducir a los bárbaros. Vercingetorix, comandante en jefe de guerra, tomó sus más hermosas armas, engalanó su caballo y salió montado por las puertas de la ciudad. Rodeó en varios círculos en torno a César, que estaba sentado, y después de montando, dejó caer todas sus armas. Se sentó a los pies de César y se quedó allí quieto, hasta que aquél lo puso en manos de sus guardias con vistas a la celebración de su triunfo. En ese momento Craso ya había muerto y el gobierno de Roma se había vuelto tan corrupto que se colocaban mesas públicas donde los candidatos a los cargos públicos se sentaban para pagar al pueblo por sus votos, y a menudo corría sangre en el foro antes de que se pudiera decidir una elección, y muchos declararon abiertamente que preferirían una monarquía a tales escenas, e insinuaron que Pompeyo era la persona que preferirían para su gobernante. Pero Pompeyo fingió que no quería convertirse en dictador, aunque todo el tiempo estaba trabajando para ese puesto. Catón lo entendió y para evitar que tomara medidas violentas, persuadió al Senado para que lo declarara cónsul único. Así lo hicieron y al mismo tiempo continuó gobernando España y África, donde había estacionado sus ejércitos. Y este arreglo no le convenía ni a César ni a sus amigos, los cuales estaban celosos del favor mostrado a Pompeyo, por lo que César pagó las deudas de un tribuno, envió dinero a otro para construir un palacio público y fue tan generoso con muchos de los hombres prominentes que su partido aumentó maravillosamente. Y esto alarmó a Pompeyo, quien propuso que se nombrara un sucesor de César en la Galia y al mismo tiempo exigió las tropas que le había prestado. Se las devolvieron de inmediato y cada hombre recibió una hermosa suma de dinero de César al despedirse de él. Los mensajeros, que habían sido enviados a buscar a esas tropas, estaban tan ansiosos por halagar a Pompeyo que le dijeron que no tenían nada que temer del ejército en la Galia, que todos lo preferirían a César y que se declararían a su favor tan pronto como entrara en Italia. Esto engañó a Pompeyo, de modo que no consideró necesario reclutar tropas, y cuando César mandó a pedir un mandato más largo como comandante, se lo negaron. Entonces hizo esta propuesta, que tanto él como Pompeyo debían de poner las armas y convertirse en ciudadanos privados, dejando así a su país decidir qué recompensa recibiría cada uno por sus servicios. Esto pareció tan justo que Curión, que hizo la demanda en nombre de César, fue aplaudido ruidosamente y le arrojaron coronas de flores. Escipión, suegro de Pompeyo, se levantó y propuso que si César no deponía las armas en un plazo determinado, sería declarado enemigo del Estado. Pero no se llegó a una conclusión, ya que los senadores se enfadaron y abandonaron el foro y se vistieron de luto. Las cosas no mejoraron ni se resolvieron, porque cuando poco después César envió otra propuesta, se produjo un alboroto tan violento que Antonio y Curión, que hablaban por él, fueron expulsados del Senado con insultos y obligados a escapar de Roma en un carruaje alquilado y disfrazado de esclavos. Así César no necesitaba una mejor excusa para sus futuras acciones, porque Antonio y Curión eran hombres de alta posición, y era fácil despertar la indignación de los soldados, mostrándoles lo imposible que se había vuelto para cualquiera que lo favoreciera alzar la voz en Roma con seguridad. Así pues, ordenó atacar a Arimino,
una gran ciudad de la Galia, y envió otras tropas bajo el mando de Hortensio, con órdenes de tomarla con el menor alboroto y derramamiento de sangre posible. Siguió con el resto de su ejército y marchó directamente hacia el río Rubicón, que separaba la Galia del resto de Italia, pero allí vaciló y comenzó a analizar las dificultades y la osadía de su empresa, y finalmente, cediendo a un impulso, como si abandonara la reflexión y se dejara llevar hacia el futuro, dijo: «Lancemos el dado, la suerte está echada», y mientras procedía al cruzar el río, viajó tan rápido que Arimino fue tomada ese mismo día. Y a medida que avanzaba, no solo los individuos, sino toda la población de ciudades enteras huyeron ante él aterrorizados y se agolparon en Roma. Mientras César y Pompeyo se preparaban para la lucha, gran parte de Roma se sumió en el pánico. Los cónsules y la mayoría de los senadores huyeron, abandonando la ciudad a su suerte. Y César se hizo con un ejército mayor al hacerse cargo de las tropas dispersas de Pompeyo, y luego marchó con una fuerza formidable hacia Pompeyo, quien huyó rápidamente al puerto de Brindisi. El relato de cómo César persiguió a Pompeyo, que huyó de un lugar a otro y luego se hizo a la mar, se encuentra en la vida de Pompeyo, por lo que no es necesario repetirlo aquí. Así César, en 2 meses, se había convertido en el amo de toda Italia sin derramar sangre, y para su sorpresa, se había restablecido la tranquilidad. Después César se dirigió a Hispania, donde 2 de los legados de Pompeyo representaban una amenaza para él. Huyeron para unirse a Pompeyo y César pudo regresar a Roma. Ahí se apoderó de todo el dinero público que quiso, aunque Metelo, el tribuno, hizo todo lo posible por evitarlo y se dirigió de inmediato a Hispania con el propósito de apoderarse del ejército de Pompeyo. Aunque estuvo a menudo en gran peligro de derrota, al final lo logró y ninguno de los soldados escapó, excepto los generales que huyeron hacia Pompeyo. Y una vez en Roma, César fue nombrado dictador, pero a los 11 días dimitió, se declaró cónsul y se marchó de nuevo a la guerra. Marchó tan deprisa que dejó atrás a una parte de su ejército, mientras que en pleno invierno se hizo a la mar y tomó 2 importantes ciudades de Grecia, para después enviar a sus barcos a buscar el resto de las tropas. Pero éstas estaban cansadas de luchar y de tanto marchar. Muchos de los hombres estaban envejeciendo y anhelaban la paz y el reposo. Entonces exclamaron: «¿A dónde nos llevará de nuevo este hombre? No nos dejará nunca tranquilos. Nos lleva de un lugar a otro como si tuviéramos miembros de piedra y cuerpos de hierro. Pero incluso el hierro cede al final a los golpes repetidos, y nuestros escudos y corazas claman por descanso. Nuestras heridas, al menos, deberían hacerle ver que no somos más que hombres mortales, sujetos a los mismos dolores que los demás seres humanos. Los propios dioses no pueden forzar las estaciones ni limpiar los mares invernales de tormentas, y sin embargo, él avanza como si estuviera huyendo de un enemigo en lugar de perseguirlo». Así se quejaron, pero siguieron a su general, pues se habrían considerado traidores si hubieran actuado de otra manera, y él los dirigió contra Pompeyo. Así se libró una gran batalla y César perdió tantos hombres que cuando se retiró del campo de batalla por la noche dijo: «La victoria de hoy habría sido del lado del enemigo si hubieran tenido un general que supiera vencer». César estaba casi tan triste como si hubiera sido derrotado, porque sabía que no había dirigido la guerra correctamente, y pasó toda la noche lamentando los errores que había cometido. Se preguntó una y otra vez por qué se había establecido para luchar con Pompeyo en un país árido, donde era imposible obtener suficiente alimento para su ejército, cuando podría haber marchado a un país fértil y tomado posesión de algunas de las ciudades más ricas del mundo. Y en la mañana siguiente levantó el campamento y marchó hacia Macedonia, donde estaba Escipión. Los hombres de Pompeyo, pensando que huía porque estaba vencido, quisieron seguirlo, pero Pompeyo era demasiado prudente para arriesgar tanto y prefirió cansar a los hombres de César, siguiéndolos a una distancia segura y sitiando cuando había la oportunidad. Hubiera sido prudente si se hubiera mantenido firme en esta decisión, pero se dejó influir por sus oficiales.
y así marchó hacia adelante hasta unirse a Escipión. Los dos ejércitos combinados eran tan numerosos que incluso César se quedó consternado cuando los vio formados en línea en la batalla de la llanura en Farsalia. Y ese día se libró la batalla más desesperada que jamás se haya visto. César, a la cabeza de la 10ª legión, irrumpió en las filas enemigas y arrojó a todo a su paso. Cuando Pompeyo vio que su caballería huía, se puso fuera de sí, pues sabía que todo estaba perdido. Se retiró a su tienda, se sentó sin decir palabra y se tapó la cara con las manos. Cuando el enemigo se enfrentó a sus hombres justo en las fortificaciones que rodeaban el campamento, pareció cobrar conciencia de repente de su posición y levantándose de un salto exclamó: «¿Cómo? ¿En mi propio campamento?». Entonces se disfrazó con ropas viejas y se escabulló. Su viaje a Egipto y su muerte allí se relatan en su biografía. Y la mayor parte de la infantería hecha prisionera fue incorporada a las legiones de César, y muchas de las personas ilustres fueron perdonadas, entre ellas Marco Junio Bruto, de quien hablaremos más adelante. César concedió la libertad a los tesalios por la victoria que había obtenido en su suelo, antes de salir en persecución de Pompeyo. Pompeyo había sido asesinado antes de que César llegara a Alejandría, y cuando le trajeron su cabeza, se alejó disgustado. Ptolomeo, el rey de Egipto, entregó a César todos los soldados que encontró vagando por su país, que habían luchado bajo las órdenes de Pompeyo. Y no solo recibieron favores, sino que fueron puestos al servicio de César, quien escribió a sus amigos en Roma. Por otra parte, el rey de Egipto tenía una hermana llamada Cleopatra, con la que no tenía ninguna amistad, y la había desterrado de su país. Cuando ella se enteró de que un gran guerrero como César había llegado a Alejandría, se hizo llevar a su palacio enrollada como un fardo de mercancías, y se interesó tanto por ella que convenció a su hermano para que le permitiera compartir el gobierno con él. Más tarde, durante la guerra que César libró en Egipto, el rey fue asesinado y Cleopatra se convirtió en reina. Después el general se dirigió a Asia, donde Farnaces, hijo de Mitridates el Grande, se encontraba en guerra. Derrotó totalmente a su ejército y terminó la guerra tan rápidamente que cuando escribió un relato de ella a sus amigos en Roma, lo expresó con 3 palabras latinas bien conocidas: vine, vi y vencí. A finales del año, César estaba de nuevo en Roma, donde había sido nombrado dictador por un año más, cónsul por 5 años y tribuno vitalicio, por lo que su autoridad era casi ilimitada. Después de la batalla de Tesalia, los amigos de la República Romana se habían reunido en África bajo el mando de Catón y Escipión, por lo que César no pudo descansar hasta que hizo una campaña en ese país. Después de varias batallas, por fin obtuvo una victoria, y cuando terminó, hizo espléndidos regalos a sus soldados y banquetes a los ciudadanos, a los que agasajó en 22.000 mesas. La última de las guerras de César se libró en Hispania contra los hijos de Pompeyo. Eran jóvenes, pero habían reunido un ejército tan numeroso y lucharon con tanta habilidad y coraje que César estuvo en gran peligro. Sin embargo, al final salió victorioso y cuando la batalla terminó, dijo a sus amigos: «He luchado muchas veces por la victoria, pero esta es la primera vez que lucho por mi vida». Los romanos, aunque se sintieron descontentos porque César se jactaba de haber destruido a los hijos y la familia de Pompeyo, estaban cansados de la guerra, así que lo designaron dictador vitalicio, con la esperanza de que el gobierno de una sola persona les traería la paz. Y como era padre de la patria, no solo perdonó a los que habían luchado contra él en el campo de batalla, sino que a algunos de ellos les concedió honores. Entre esos estaba Bruto y Casio. Cuando sus amigos le propusieron que tuviera un guardia personal, él se negó, diciendo que trataría de ganarse el afecto del pueblo, que sería la mejor y más segura protección que podría tener. Así que hizo todo lo posible para complacerlos y para ganarse el favor del ejército, envió colonias para poblar y reconstruir Cartago, Corinto y otras plazas que había destruido.
Pero César no era un hombre que pudiera quedarse quieto y disfrutar del fruto de sus grandes hazañas. Estaba constantemente haciendo planes que, de haberlos llevado a cabo, habrían puesto casi toda Europa bajo el dominio romano. Todos los designios humanos, aunque puedan ser excelentes, como ciertamente lo fueron algunos de los de César, son limitados. Pero afortunadamente uno de los mejores se llevó a cabo después de que César terminó sus guerras, y fue la corrección del calendario. Así llamó a los mejores filósofos y matemáticos de su tiempo, y ellos crearon un calendario tan exacto que todavía se usa en Roma. Ahora llegamos a la última escena de la vida de César, pues disfrutó de la elevada posición por la que había luchado tan duramente. Varias causas se precipitaron contra él. Había ofendido al Senado al recibir ciertos honores que le conferían sin levantarse de su asiento, como debía haber hecho. Luego, había ofendido al mostrar favoritismos a personas que no lo merecían, simplemente para su propia satisfacción. En una ocasión, Marco Antonio le ofreció una corona. Él la rechazó y a la mañana siguiente sus estatuas fueron coronadas. Los tribunos encarcelaron a las personas que habían hecho esto, pero César los expulsó del cargo por ello. Esto demostró que realmente estaba ansioso por ser llamado rey, aunque había pretendido que no era así. Así se volvió impopular y se formó una conspiración contra su vida, en la que Casio y Bruto desempeñaron el papel principal. Su superstición se despertó debido a varios malos presagios. Entre ellos estaba la ausencia del corazón de su víctima cuando estaba sacrificando, luces extrañas en los cielos, ruidos en la noche y pájaros salvajes que se posaban en el foro. Un adivino le pidió que se preparara para un gran peligro en los idus de marzo. Ese día, cuando se dirigía al Senado, se encontró con el adivino y con una leve risa dijo: «Los idus de marzo han llegado». «Sí han llegado», fue la respuesta, «pero no se han ido». Y Calpurnia, la esposa de César, que no era en absoluto una mujer débil de espíritu, tuvo un sueño horrible y le rogó, con lágrimas en los ojos, que no fuera al Senado. Viendo que estaba dispuesto a desatender su advertencia, le instó a que consultara su destino mediante sacrificios. Así lo hizo, y como los sacerdotes declararon que todos los signos eran malos, decidió enviar a Antonio para que despidiera al Senado. Pero uno de los conspiradores se burló de él por haber escuchado los temores de una mujer, y lo incitó a que acuda al Senado, porque el asunto que se debía tratar era importante. Entonces César se sintió avergonzado de la debilidad que había demostrado y cedió. Así ingresó al Senado, se sentó en su silla y en torno a él se reunieron los conspiradores. Cimbro presentó una petición que César no parecía dispuesto a concederle, y mientras hablaba, Cimbro agarró su túnica y se la quitó de los hombros. Esta fue la señal para el ataque. Casca asestó el primer golpe en el cuello de César, y todos los demás conspiradores se abalanzaron sobre él. Al principio César luchó, pero cuando vio a Junio Bruto entre sus enemigos, se sintió tan afligido que se envolvió con su capa, y habiéndose cubierto el rostro, cayó sin oponer resistencia. Recibió 23 heridas y su sangre bañó la estatua de Pompeyo, a cuyos pies expiró. Se dice que durante 7 noches después de este acontecimiento, un cometa fue visible en los cielos, y fue considerado como una señal de que el alma de César había sido recibida entre los dioses.